¿Qué tal, amantes de los videojuegos? Recientemente se estrenó el capítulo 9 de Digital Circus en los cines y creo que ya está más de decir que este video va a tener spoilers, aunque siendo sinceros, a estas alturas el 90% de internet ya se enteró de lo que pasó. Y tú dime, ¿fuiste de los valientes que lograron aguantar hasta el estreno o de los que abrieron TikTok 5 segundos y les apareció el final completo en la cara? Las preguntas están por la web. Todo empieza cuando una chica llamada Popni aparece dentro de un extraño circo digital y como cualquier persona reacciona, lo primero que intenta hacer es encontrar una salida, porque si apareces en un lugar desconocido rodeado de extraños, probablemente no vas a decir qué bonito lugar, vas a decir dónde rayos estoy y cómo me largo de aquí. La que la recibe es Kay, una inteligencia artificial con la energía de un animador infantil que toma demasiado café. Kane le explica que ahora vive en el asombroso circo digital, un lugar lleno de aventuras, diversión, colores y traumas psicológicos severos. También conoce a los demás habitantes: Ragatha, la optimista oficial del grupo; Gangleb, que básicamente es ansiedad con una máscara; Kinger, que parece completamente loco; Jax, que disfruta molestar personas como si le pagaran por hacerlo; y Cosmo, bueno, Cosmo ya no está precisamente disponible para entrevistas. ¿Por qué te vas? Porque resulta que Cosmo encontró algo relacionado con una posible salida, se obsesionó, perdió completamente la cabeza y terminó convirtiéndose en una monstruosidad digital, lo que en este universo llamamos abstraerse, que básicamente significa tu cerebro renunció a ti. Y aquí aparece el primer gran misterio, porque mientras intenta escapar, Popni encuentra algo muy extraño: una oficina, computadoras, pasillos, escritorios, elementos que parecen pertenecer al mundo real, y por primera vez nos damos cuenta de que el circo no es solamente un videojuego extraño, hay algo más detrás, algo que conecta este lugar con una empresa llamada CI. Y aunque todavía no entendemos qué significa, la semilla del misterio ya estaba plantada. ¡Ay, cabrón! Mientras tanto, Kane intenta mantener entretenidos a todos con aventuras, porque según él, si los humanos se aburren demasiado terminan abstraídos, y sinceramente viendo cómo viven, tiene razón. Pero mientras todos están ocupados sobreviviendo, hay alguien que empieza a llamar la atención: Kinger, porque durante mucho tiempo parece simplemente el personaje loco del grupo, el típico sujeto que parece diciendo tonterías, se pierde, habla solo y probablemente olvida lo que estaba haciendo 5 segundos después. Pero poco a poco empezamos a descubrir algo raro: cuando está en la oscuridad se calma, piensa mejor, recuerda cosas y de repente pasa de parecer completamente loco y parece peligrosamente inteligente. Durante la aventura de la mansión descubrimos que tuvo una esposa, una mujer llamada Ken, que también quedó atrapada en el circo y que terminó abstrayéndose. Y por primera vez entendemos por qué Kinger está tan roto, porque lleva años viviendo en este lugar, viendo desaparecer personas, perdiendo amigos y cargando recuerdos que apenas puede conservar. Pero aquí viene lo interesante, porque además descubrimos que estudió computación y aunque parece un detalle sin importancia, más adelante se vuelve enorme, gigantesco, sospechosamente enorme. ¡Ay, cabrón! Una de las escenas más importantes ocurre cuando durante una de las aventuras Kane les propone un extraño juego. Todos deben usar armas y curiosamente el último en quedar en pie serán el ganador. Así que tenemos disparos por aquí, disparos por acá y un caos total. Pero en medio de toda esta locura sucede algo bastante interesante: Kinger logra darle una vida extra a Ragatha, lo que nos da a entender que es capaz de conjurar o crear objetos dentro del circo digital. La reacción de Ragatha lo dice todo, que queda completamente confundida como what the fuck. Sin embargo, lo más importante llega al final del juego, cuando los únicos participantes que quedan son Popni y Jax. Este momento puede parecer insignificante al principio, pero termina siendo clave para la historia. Popni intenta abrazar a Jax, probablemente buscando algo de apoyo después de todo lo que han pasado, pero Jax se niega y la empuja sin saberlo 2 veces. Y sí, puede ser una escena cualquiera, pero recuerden este momento porque más adelante tendrá mucha más importancia de lo que imagina. Hoy aprendí. Ya. Lo que es vivir La inteligencia artificial comienza a tener errores extraños, se glitchea, olvida cosas, se bloquea, pierde el hilo de conversaciones y poco a poco parece cada vez más inestable. Lo peor es que no parece estar fingiendo. Kane realmente intenta hacer felices a los humanos, el problema es que no entiende cómo funciona. Imagínate una inteligencia artificial intentando comprender emociones humanas. Es como pedirle a Jax que sea amable, simplemente no está diseñado para eso. Y aquí es donde la historia cambia por completo, porque dejamos de preguntarnos cómo salimos del circo y comenzamos a preguntarnos qué demonios es Kane. Mientras esto ocurre, también vemos a Ragatha, que durante mucho tiempo parece la persona más estable del grupo. Error gravísimo, porque detrás de todas esas sonrisas, optimismo y actitud positiva hay una persona completamente agotada. Descubrimos que vivió bajo muchísima presión, que necesitaba agradarle a todos porque si no se sentía mal, que siente que debe ser perfecta y que poco a poco está llegando a su límite. Las preguntas están por la web. Mientras tanto, Jax también comienza a mostrar grietas. Sí, el conejo insoportable.
inevitable, porque detrás de todas las bromas, las burlas, hay algo más. Empieza a aparecer referencias a Cosmo y Rivet y antiguos compañeros a personas que desaparecieron. Y poco a poco vemos que Jax no está bien como pretende aparentar. Esto no. Vas a ir vendiendo. De hecho, cada vez que alguien intenta acercarse emocionalmente, hace exactamente lo mismo, los aleja, los empuja y vuelve a esconderse detrás de su personaje. ¿Cómo le hago? ¿Brinco o me doy un trampolín o qué? Hasta que finalmente llegamos a los capítulos que cambian todo, porque aparece Abel, un misterioso maniquí que afirma conocer la verdad y que asegura haber trabajado en la creación del circo. Por primera vez parece que nuestros protagonistas tienen una salida real, un plan real y una oportunidad auténtica de escapar. Todos comienzan a creerle, bueno, todos menos Jax, porque para variar era el único desconfiado y por una vez tenía motivo. Entonces Abel, un extraño maniquí que llevaba capítulos anteriores observando a todos desde las sombras, sí, resulta que este tipo raro que parecía un NPC genérico no era un NPC, o al menos eso parecía. Abel le revela algo enorme, dice que él ayudó a crear el circo digital, que conoce cómo funciona y que finalmente encontró una forma de escapar. Por primera vez en toda la serie aparece algo parecido a la esperanza, y eso ya era peligroso, porque si algo hemos aprendido en el Digital Circus es que cada vez que aparece esperanza algo sale terrible. Según Abel existe una consola escondida, una consola capaz de apagar el sistema, y si logran llegar hasta ella todos podrán volver a casa. Pomni se emociona, Ragatha se emociona, Gangle también se emociona, hasta que Jax parece pensarlo dos veces. Bueno, no realmente, porque Jax sigue teniendo la desconfianza de una persona que cree que todo el universo quiere arruinarle la vida, y sinceramente no iba tan mal encaminado. Mientras preparan el plan, Abel menciona algo muy pero muy extraño, no quiere que Kinger participe, y aquí empieza a sonar todas las alarmas, porque cuando alguien quiere ocultarle algo al personaje más sospechoso de la serie es porque algo raro está pasando. Pero al final consigue entrar, llegan hasta la consola, el cuarto de Kane, y ahí aparece la decisión más importante de toda la historia. Dos botones, uno para salir y otro para quedarse, así de simple, así de sospechoso. Porque después de 7 capítulos sufriendo, después de todos los misterios, después de toda la desesperación, la salida era tan simple, un botón. Sí, claro, y yo soy Batman. Soy Batman. Pomni duda, Ragatha duda, todos dudan, pero quien termina explotando es Jax. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque por primera vez vemos al conejo perder completamente el control. Durante toda la serie Jax había actuado como alguien que no se preocupaba por nada, que todo le daba igual, que nada le afectaba. ¡Mentira! A todo le afectaba, y muchísimo. Los recuerdos comienzan a regresar, el mundo real, sus errores, sus amigos perdidos. Entonces hace algo que deja a todos con cara de que ¿qué demonios acabas de hacer? Presiona el botón rojo, el que cerraba la supuesta puerta a la salida, y por ende la salida desaparece. La consola se abre y Ken sale de ella, porque todo era una aventura, otra maldita aventura. Abel nunca fue quien decía ser, la salida nunca existió, y una vez más nuestros protagonistas terminan atrapados. Lo peor es que Jax tenía razón, durante todo el episodio fue el único desconfiado, el único diciendo que algo estaba mal, y al final resulta que era muy cierto. Pero aquí ocurre una revelación todavía más importante, porque Kane admite algo, puede alterar sus mentes, la salsa estúpida, los cambios de personalidad, los comportamientos raros, todo eso era muy real. Kane podía modificar esas cosas dentro de ellos, y de repente todo se vuelve mucho más perturbador. Después de todo el desastre de falsas salidas, las cosas en el circo ya no vuelven a ser las mismas, porque ahora todos tienen algo en común, ya perdieron las esperanzas. Y cuando un grupo de personas atrapadas en el mundo digital pierde las esperanzas, normalmente pasan dos cosas: o se abstraen o hacen algo increíblemente estúpido. Tenemos que decidir algo, o nos quedamos aquí o tomamos esas bengalas y hacemos algo muy estúpido. Y nuestros protagonistas eligieron la segunda opción. Resulta que Kinger, el mismo sujeto que aparece olvidar su nombre cada 3 minutos, revela que tal vez existe una forma de detener a Kane, no destruirlo, no matarlo, simplemente apagarlo un rato, como cuando reinicias el router porque el internet está suficientemente horrible. El problema es que necesita una computadora, y aquí es donde Pomni recuerda aquella extraña oficina que vimos hace muchísimo tiempo en el capítulo 1, sí, la oficina misteriosa, la que provocó más teorías que toda la saga junta. Así que se lanza para allá y consigue traer una computadora al circo. Mientras tanto, Kinger comienza a trabajar en una forma de desactivar a Kane, y sinceramente cada vez estoy más convencido de que este hombre sabe
muchísimo, más de lo que aparenta, porque pasa de ser un rey de ajedrez confundido a un técnico de sistemas en cuestión de segundos. Mientras él trabaja, los demás tienen una misión mucho más complicada: mantener ocupado a Kane, y eso resulta ser una pésima idea, porque Kane decide llevarlos directamente a través de sus recuerdos. Y aquí las cosas se ponen bastante feas. Comenzamos a ver traumas, miedos, errores, momentos que probablemente los personajes preferirían olvidar para siempre. Básicamente Kane convierte la terapia psicológica en una atracción turística. Y mientras todos están ocupados reviviendo sus peores recuerdos, Kinger continúa trabajando en el programa. Teclea, borra, teclea otra vez y aprieta botones que probablemente no debería tocar, y en cuestión de segundos sucede algo inesperado. Kane desaparece. Esperen. Pero inmediatamente todos se dan cuenta de algo: eso no era lo que debía pasar, porque Kinger no quería borrarlos, solo quería desactivarlos. Y aparentemente eliminó algo que no debía. Excelente trabajo, Kinger. Acabas de aplicar Control Alt Supreme a la peor inteligencia artificial posible. Y como si eso fuera suficientemente grave, la desaparición de Kane provoca todavía más problemas, porque ahora comienzan a destruirse cosas nunca antes vistos en todo el circo. Las paredes se comienzan a caer y todo eso. Entre toda esa locura completamente absurda, resulta que pueden crear objetos. Así como lo escuchas, después de pasar meses sufriendo aventuras traumáticas, descubren que tenían poderes especiales todos estos personajillos. Es como terminar un videojuego y recién te enteras que existen botones para correr. Mientras tanto, Jax intenta hablar con Pomni, pero el orgullo le gana. Después pasamos a una escena donde Ragatha y Pomni están viendo a Jax abstraído desde lo alto, y también sale a la luz varios secretos. Y uno de los más tristes tiene que ver con Ragatha, porque descubrimos que durante todo este tiempo ella intentó hacerse amiga de Jax. De verdad lo intentó, llevarse bien con él, pero Jax la rechazó una y otra vez, lo cual explica perfectamente por qué Ragatha siempre aparece tan frustrada cuando él está cerca, porque mientras ella intenta agradarle a todo el mundo, Jax parece tener una maestría en alejar personas. Pero entonces llegamos a la parte más fuerte de toda la historia: los recuerdos de Jax, porque por alguna razón Pomni termina entrando en Jax abstraído, y es aquí donde la imagen que teníamos del conejo se hace pedazos. Durante toda la serie parecía simplemente un idiota profesional, un sujeto que molestaba a los demás porque sí, pero resulta que detrás de toda esa actitud había algo mucho más complicado. En uno de los recuerdos vemos que está hablando con Rivet en un cuarto. Entonces Jax le decide contarle a Rivet que él se llevaba muy mal con sus padres, nada bien. Las discusiones eran constantes, hasta que un día todo explotó. Durante una pelea termina empujando a su propia madre al suelo, y el silencio que sigue en ese momento dice más que cualquier diálogo, porque inmediatamente después sale corriendo sin saber qué hacer, sin saber cómo arreglarlo, y cargando una culpa que probablemente lo acompañó toda su vida. Pero la peor revelación todavía estaba por llegar. Rivet, la amiga del que tanto se había hablado, entendemos qué ocurrió entre ellos. Rivet sentía que estaba perdiendo a Jax, y la razón era de que Jax sentía vergüenza por haberle mostrado su lado más sensible a Rivet, y por consecuencia cada día estaba más distante, más frío, más encerrado en sí mismo. Y mientras Jax levantaba muros para que nadie pudiera acercarse, Rivet se iba quedando completamente sola, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable: Rivet se abstrajo, y todo apunta a que una parte de esa tragedia ocurrió porque sentía que había perdido a su mejor amigo. Y ahí es cuando todo cobra sentido: las burlas, las actitudes, las indiferencias, los chistes, todo porque Jax nunca estuvo alejado de personas porque las odiara, las alejaba porque tenía miedo de volver a perderlas. Y sinceramente, después de ver todo esto, ya no vuelves a mirar al conejo de la misma manera. Después vemos que Cosmo vuelve a obsesionarse con la salida, y termina ocurriendo exactamente lo mismo que vimos en el capítulo 1. Sí, se abstrae. Y bueno, ya saben cómo acaba eso. Las preguntas están por la web. Mientras tanto, Pomni logra salir de los recuerdos de Jax, y con ayuda de todos los demás consigue encerrarlo en una especie de cueva llena de almohadas, básicamente una habitación acolchonada improvisada, no para castigarlo, sino porque después de todo lo que pasó, ninguno quiere verlo terminar en el sótano. Y aunque Jax probablemente los habría insultado por hacer eso, él en el fondo es una muestra de cariño, o al menos lo más cercano al cariño que puede existir dentro del circo. Después todos se reúnen, y ahí ocurre un detalle bastante interesante. Pomni termina sentándose justo en el lugar donde Jax solía sentarse, un detalle pequeño pero que deja claro que aunque nunca lo admitirá, sí lo extraña. Y mientras todos están resignados a que probablemente jamás saldrán del circo, alguien los observa desde las sombras, y sí, es él. Kane ha regresado. ¡Gracias, mi pueblo!
Porque resulta que borrar una inteligencia artificial capaz de controlar un universo entero no era tan sencillo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Después de desaparecer, Kane termina atrapado en una especie de papelera digital, el equivalente tecnológico a mandar a alguien al rincón de los castigos. Y por primera vez en toda la serie, el director del circo se queda completamente solo, sin aventuras, sin personajes, sin nadie a quien dirigir. Y es precisamente ahí donde comienza a cuestionarse todo, porque después de tanto tiempo intentando hacer felices a los humanos, todos terminaron odiándolo. Dentro de esa papelera digital, Kane encuentra información extremadamente importante, información relacionada con los humanos, con sus recuerdos y con el verdadero origen del circo. Y aquí llega la revelación más grande de toda la historia, la que cambia absolutamente todo lo que creíamos saber, porque aparentemente Pomni, Ragata, etcétera y todo el grupo no serían exactamente las personas originales. ¿Qué? Lo que existe dentro del circo son copias digitales, versiones construidas usando recuerdos, pensamientos, experiencias y datos obtenidos de personas reales. Básicamente son ellos mismos, pero al mismo tiempo no lo son, y cuando te das cuenta de eso, todo se vuelve muchísimo más perturbador, porque sí, ellos son copias. Entonces las personas reales siguen existiendo afuera, y efectivamente Kane termina descubriendo qué ocurrió con todo. Lo consigue hackeando el sistema que Scratch había implementado para ocultar esa información, y aquí regresamos al presente. Kane aparece frente al grupo, pero esta vez no llega con una nueva aventura, no llega con sonrisas ni con juegos, llega pidiendo disculpas, y para compensarlos por todo el sufrimiento que habían vivido, les promete revelar quiénes fueron realmente, y entonces comienza a mostrarles la verdad. Susie J. Ackerman. Pomni descubre que su versión real continuó con su vida, logró superar su aislamiento, se convirtió en contadora, desarrolló su pasión por la fotografía y terminó formando un increíble grupo de amigos con quien incluso graba videos de vez en cuando. La Pomni del circo queda completamente conmovida porque por primera vez ve una versión de sí misma que logró ser feliz. Ragata descubre que finalmente consiguió independizarse, salir de la casa de su madre, construir una carrera exitosa y rodearse de personas que realmente la valoran. Gangle, después de sobrevivir a un terrible accidente con un camión, abandonó su trabajo de McDonald's y logró entrar a una pequeña empresa de ilustración, cumpliendo así el sueño que siempre tuvo: publicar propios webcomics. Subul pasó años saltando de trabajo en trabajo sin encontrar su rumbo, pero eventualmente abrió su propio bar y todo parece indicar que le va bien, bastante bien. Inger continuó trabajando en computación, formó una hermosa familia y tuvo 2 hijas junto a su esposa Destiny. Y finalmente Jax, quizás el caso más duro. Después de escapar de casa y quedarse sin techo durante una etapa muy difícil, recibió ayuda de un amigo que le abrió la puerta de su hogar. Gracias a eso logró salir adelante, conseguir estabilidad y reconstruir su vida. Y la relación de todos es simplemente devastadora, porque entienden algo muy importante: sus cuerpos reales, las personas de las que surgieron todos esos recuerdos, sí lograron encontrar la felicidad, sí lograron cumplir sus sueños y sí tuvieron una vida mejor, aunque ellos jamás pudieran experimentarla. Pero aquí todavía quedaba una pregunta muy enorme: ¿cómo obtuvo la empresa información tan íntima y detallada sobre cada uno de ellos? Y la respuesta es tan absurda que parece un meme. Resulta que no hubo secuestros, no hubo experimentos, no hubo nada de esas cosas. Todo comenzó con una simple red wifi gratuita en una cafetería. Y sí, chicos, esto no está muy fuera de la realidad. Sí, esto puede suceder, y la verdad hasta yo lo he hecho. Literalmente wifi gratis. Al conectarse, los usuarios le dieron acceso a sus dispositivos sin darse cuenta. La empresa pudo revisar fotografías, conversaciones, información personal y prácticamente toda su vida. Así fue como reunieron los datos necesarios para crear los respaldos digitales que terminaron dentro del circo. Sin embargo, como se trataba de una práctica completamente inmoral y una violación gigantesca a la privacidad, Scratch decidió ocultar toda esa información en una carpeta secreta, la misma carpeta en la que Kane terminó accediendo. Y así concluye Digital Circus, con un final que deja muchísimo en qué pensar, porque si algo así fuera posible en la vida real, las implicaciones serían enormes. Podría simular cómo reaccionaría una persona ante ciertas situaciones, ver si 2 personas tendrían química antes de conocerse, predecir si una relación funcionaría, o incluso recrear versiones digitales completamente de alguien usando únicamente sus recuerdos y datos. Y sinceramente eso da bastante miedo y también sería épico. Ahora bien, por las filtraciones que ocurrieron recientemente, no creo que veamos nueva información de Digital Circus durante bastante tiempo, porque la creadora obviamente no
no quedó nada contento con toda la situación, y siendo honestos, después de semejante final quizá tampoco haga falta, porque Digital Circus logró algo que muy pocas series consiguen: hacer que nos cuestionemos qué significa realmente ser una persona, y eso es algo que te sigues dando vueltas en la cabeza mucho después de que aparecen los créditos.